Hello everyone, I'm Eva Vege, professor at the San Antonio Catholic University of Murcia, UCAM. I want to thank the organizers for inviting me to share the result of our study on the implementation of dog-assisted therapy for people with autistic spectrum disorder. With your permission, I'm going to give the presentation in Spanish because I don't speak English. I hope that with the subtitle you will be able to follow the presentation correctly. And thanks again. Como saben, el trastorno del espectro autista es un tipo de discapacidad del desarrollo que afecta a nivel social, de comunicación y conductual. Existe mucha variabilidad en las personas que lo padecen, teniendo en común problemas de destrezas sociales, emocionales o de comunicación, pero su nivel de afectación determina las dificultades que se encuentran a lo largo de su vida. Existen diversos estudios sobre la prevalencia del trastorno del espectro autista en la sociedad. Aunque las cifras oscilan bastante, podemos decir que 65 de cada 10.000 menores de 20 años sufren trastorno del espectro autista en el mundo. Unido a que no tiene cura, se hace necesario encontrar una manera de cubrir sus necesidades. Existe una gran variedad de terapias que buscan este fin, ¿no? Cubrir estas necesidades de estas personas. Ninguna tiene una efectividad por sí sola, así que es necesario un enfoque multidisciplinar y holístico donde se intervenga de una manera integral en la persona. Una opción es la terapia asistida con perros, donde a un perro que cumple unos criterios tanto de selección como de preparación específicos se incluyen intencionadamente en el proceso terapéutico, con el fin de trabajar unos objetivos predeterminados, organizado, orientado y estructurado. Y, sobre todo, un seguimiento y una evaluación. Actúa facilitando la comunicación, restaurando emociones, estimulando los sentidos sin prejuicios y como elemento motivador y foco de atención. Actualmente existen varias teorías que intentan explicar en qué se sustentan las terapias asistidas con perros. Ninguna tiene evidencia suficiente por sí sola, así que es muy posible que se trate de una interacción entre todas ellas. Al revisar la bibliografía respecto a la terapia asistida con perros en trastornos del espectro autista, vemos que existen varios estudios en niños, 2 revisiones y ninguno en adultos, por lo que creemos que es necesario profundizar más sobre esto. Nuestro estudio pretende aportar más información analizando la aplicación de una terapia asistida con perros y la intervención conductual en personas con trastorno del espectro autista, en concreto en la ciudad de Lorca, Murcia, España. El equipo que lo lleva a cabo es multidisciplinar, formado por un psiquiatra, psicólogo, un enfermero y un fisioterapeuta. El objetivo fue evaluar los resultados de la intervención y ver las mejoras obtenidas por los participantes. Las posibles mejoras que esperábamos están relacionadas con el área del lenguaje, la comunicación, motivación, concentración durante las sesiones, comparando los grupos que creamos. Para ello, se diseñó un estudio cuasi experimental controlado con intervención longitudinal con series temporales interrumpidas. La muestra fueron seleccionados 16 personas con diagnóstico de trastorno del espectro autista por muestreo no probabilístico de conveniencia y se organizaron en 2 grupos. Un grupo experimental con 8 personas que asistían todos al mismo centro de la ciudad, un centro especializado, y otro grupo control con otras 8 personas de otro centro. Los criterios de inclusión fueron edades comprendidas entre los 6 y 45 años, tener el diagnóstico de trastorno del espectro autista, recibir alguna terapia conductual y firmar el consentimiento informado. Quedaron excluidos los que no firmaron el consentimiento y aquellos con alteraciones a nivel conductual severas que dificultaran mucho el trabajo tanto a nivel grupal como de convivencia. Se creó un cuestionario ad hoc para la recogida de datos con 2 partes diferenciadas, una para recoger datos sociofamiliares y otro sobre las variables dependientes, tanto al inicio como, antes como después de la intervención. Estas variables son lenguaje, conversación, lenguaje repetitivo, estereotipias,
sensibilidad auditiva y táctil, manifestaciones de emociones, de afectividad, de motivación y concentración. La variable independiente fue la terapia asistida con perros, que la tuvo el grupo experimental y el grupo control no. Ambos grupos mantuvieron sus terapias habituales, a las que asistían rutinariamente antes de este estudio. El estudio se llevó a cabo en 3 fases. La primera fase fue una evaluación pretest, donde recogimos todos estos datos y creamos un plan de intervención para cubrir las necesidades tanto a nivel individual como a nivel grupal. En la fase 2 implementamos el programa, que fue de 12 sesiones en total, 2 veces a la semana, 1 hora de duración cada vez. Y la terapia, esto para el grupo experimental, la terapia con perros, y el grupo control tuvo una terapia conductual de enfoque tradicional. Además, como os digo, las terapias habituales que recibían hasta el momento. Intervinieron 2 perros en el programa, ambos preparados y seleccionados para tal fin, específicamente. En ocasiones, en función de las actividades a desarrollar, pues se dividía el grupo en 2 o se hacía de manera individual o en grupo. La estructura general de las sesiones será presentación, desarrollo y cierre, ¿no? O conclusión. Y fueron diseñadas todas las actividades del programa para que el perro fuera el centro de cada actividad, estimulando la interacción con el perro, la comunicación con él, aprendiendo sobre sus necesidades, la responsabilidad de trato y de cuidado, fomentando la relajación, la concentración. Trabajamos específicamente la memoria, la percepción, orientación, reconocimiento de objetos, puzzles, paseando con el perro también estimulamos a nivel social, las relaciones con los demás. Y a nivel físico trabajamos el tren inferior y superior, la motricidad fina y gruesa a través de la manipulación directa con el perro y el juego con juguetes, ¿no? Con el perro. Finalmente, en la fase 3 hicimos la evaluación post-intervención. El análisis de datos, se recogieron todos estos datos en una tabla del programa Microsoft Excel versión 16.0 y luego se aplicaron técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales con paquete estadístico de SPSS versión 24.0. Se aplicó un nivel de significación estadística de P menor de 0,05. Para la comparación de los grupos de estudio, tanto antes y después de la intervención, se utilizaron la prueba paramétrica y no paramétrica de Wilkinson para medidas repetitivas en aquellas escalas con valores ordinales o tipo Likert. Y en aquellas que eran dicotómicas se utilizó la prueba de McNemar. Se contrastó la hipótesis nula, que se basaba en la posibilidad de mejora tras recibir el tratamiento. Todos los participantes y sus familiares fueron informados de en qué consistía el estudio y firmaron el consentimiento informado. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad y se realizó una codificación de la información en la recogida de datos para asegurar la confidencialidad y el anonimato de estos, según el acuerdo de la Declaración de Helsinki. Los resultados, bueno, pues la media de edad fue de 20 años con una variabilidad, una varianza de más o menos 15. Se analizaron, por esta razón y por la diversidad en la sintomatología de cada participante, se analizaron los datos por separados y los cambios obtenidos en cada grupo, utilizándose cada uno de ellos como autocontrol. En el área del lenguaje no se observaron cambios en el grupo control. Sí se observaron en el experimental. Encontramos en un casi 43% de personas que no usaban lenguaje que empezaron a usarlo, un 60% capaz de iniciar una conversación y un 50% que mantenía esa conversación más tiempo. Estas diferencias no fueron significativas, pero sí lo fueron en cuanto a la ecolalia y las frases estereotipadas. Se encontraron estas diferencias significativas, como pueden ver ahí en el nivel de significación. Casi desapareció este tipo de problemas, estereotipias en la comunicación. En el área del comportamiento, en el grupo control, no se encontraron diferencias significativas, pero sí en el experimental, encontrándolas en todos los parámetros medidas, tanto mejora de la atención, estereotipias, disminución del rechazo a texturas, a sonidos,
aumento de la participación en las sesiones, toma de iniciativas. En el área emocional, el grupo control tampoco tuvo mejoras, pero sí lo tuvo y significativas el grupo experimental. Tanto más sonrisas durante las sesiones, más expresiones de afectividad y más emociones positivas. También se encontraron mejoras significativas en concentración y motivación. En este estudio se ha visto una mejora en personas con trastorno del espectro autista tras recibir la terapia con perros en comparación con personas que no la habían recibido. Los resultados obtenidos son congruentes con otros estudios existentes. Hay estudios que sí tenían mejoras significativas en el habla y en la interacción social. En el nuestro no han sido significativas, pero sí hemos encontrado mejoras leves. Posiblemente las características del estudio y la duración de la intervención tengan que ver con esto. Los estudios hasta la fecha son pequeños y es difícil replicarlos y compararlos entre sí. Encontramos si en este caso fueron significativas mejoras en la intención comunicativa, en la ecolalia, en el aumento de la intención, como os digo. Y los resultados a nivel conductual, emocional y de atención y motivación también fueron significativos, todos ellos congruentes con estudios anteriores. El perro es un elemento multisensorial. Me gustaría que mientras tanto pudiéramos ver este vídeo, que yo creo que expresa muy bien lo que quiero explicarles a continuación. Como os digo, es un elemento, un estímulo multisensorial muy potente que ofrece una estimulación a nivel vestibular, propioceptiva y táctil, promoviendo respuestas más adaptativas. En un estudio se comparó el poder como estímulo de un perro frente a un juguete y el perro pues, demostró mayor efecto relajante. Esta imagen que estamos viendo, este vídeo, es muy familiar para todos los dueños de mascotas. Sí que lo vemos habitualmente, ¿no? Y esta es realmente la esencia de un perro de terapia, el poder preparar a un perro para que pueda ser capaz de tener este tipo de interacciones tan íntimas y tan familiares con personas que no son de su entorno cercano, con sus usuarios, con personas que no conoce, ¿vale? Esta es la esencia realmente y es lo que hace que sea tan poderoso a nivel multisensorial como estímulo. Los resultados en el aumento de conductas prosociales también son congruentes con estudios anteriores y a nivel emocional, como os he dicho. La diversidad de la población del estudio del trastorno del espectro autista como tal hace difícil crear grupos homogéneos, pero la implantación de estas terapias tan versátiles pues puede hacer que se adapten más fácilmente a esa diversidad de necesidades. ¿Como limitaciones del estudio? Pues claro que sí. La inclusión de adultos ha sido muy interesante, pero nos ha complicado a la hora de poder comparar, ¿no? Porque era muy diverso. Y por supuesto, niños en plena fase del desarrollo no tienen la misma facilidad de adaptación o de aprendizaje que un adulto, ¿no? En futuras investigaciones, pues estaría muy bien poder crear grupos de edades más homogéneas. Igual pasa con el número de participantes, es una muestra muy pequeña y es muy difícil de comparar y de extrapolar, ¿no? Por tanto, deberíamos de intentar aumentar estas muestras y que fueran más homogéneas. En conclusión,
La terapia asistida con perros proporciona beneficios complementarios, tanto en las áreas del lenguaje, de la comprensión, del comportamiento, favorece las relaciones sociales, la expresión emocional, aumenta la motivación y la concentración durante las sesiones y todo esto hace que, bueno, que yo creo que debamos continuar con la investigación y la formación en estas y en otras terapias complementarias que están en auge, que demuestran que son beneficiosas y con poco coste. Es necesaria una intervención multidisciplinar para el abordaje de las dificultades de las personas con trastorno del espectro autista y la terapia asistida con perros es un complemento donde se pueden apoyar muchísimas disciplinas, varias profesiones, ¿no? Así que bueno, pues os animo a investigar, a colaborar con este tipo de intervenciones. Thank you very much for your attention, and I hope you find it useful and encourage you to study this therapy. Thank you again and have a nice day.